Voy a hablar también rápidamente sobre una enfermedad muy peligrosa, la única erradicada en todo el mundo hasta el día de hoy, que es la viruela. Es una enfermedad que se contagia por el aire, es una enfermedad que provoca efectos terribles, cuyos supervivientes también tienen problemas en la piel, problemas de ceguera, en fin. Y es una enfermedad que tiene también un preservativo, lo cual es bastante extraño en relación con lo que sucede y sucedía con todas las patologías que han discutido y han debatido los colegas que me han precedido. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de inocular un virus, en principio similar, que está puesto en esta filmina, que es el que está a mi izquierda, que es un virus vacuno, similar al virus, de la viruela. Y esa situación no existió desde siempre, como parecemos creer, sino que fue producto de un proyecto posterior de observación y experimentación. Pero sí existió casi desde el siglo XII un proceso anterior, que es la inoculación de virus vivo, que se trasladó al ámbito europeo y en América prácticamente al mismo tiempo. Estamos hablando de un área, llamada así en general el Río de la Plata, que no es exactamente Argentina. Aquí también yo quiero traer a colación esto. En el momento en que estoy hablando, el país no se llamaba de esa manera y tenía una población que, fíjense, se modificó rápidamente, producto más bien de la inmigración inmigración extranjera, que se inicia a partir de 1850, en un amplísimo territorio, que tampoco se corresponde con el país en la actualidad, porque gran parte de este territorio estaba habitado durante siglos por otros pueblos, sociedades indígenas, y realmente este territorio colonizado constituía una pequeña parte. La Argentina tiene en la actualidad unos 2 millones de kilómetros cuadrados y estamos hablando de la mitad. Bien, aquí está más o menos lo que voy a plantear, pero presten atención porque vamos a pasar a la primera parte, así nomás. Esto es así. Me gustaría referir aquí, en particular, a que todo este proceso no es parte de un marco sin personas. Por eso voy a hablar de protagonistas. Y estos protagonistas son aquellos de los cuales disponemos nombre y apellido, pero también personas que no conocemos, pero que tuvieron que ver y que están vinculados con este proceso paulatino que va desde la inoculación, la variolización, segundo proyecto, hasta la vacunación, que son términos que realmente se ponen en funcionamiento y que son un poco confusos en este periodo, y luego se van a establecer de manera fehaciente a mediados del siglo XIX. Pero la viruela es una enfermedad que se conoce en el territorio argentino en relación muy directa con el avance de la colonización española y que tiene un efecto terrible en poblaciones que habían sufrido un aislamiento, y eso se conoce como el efecto de suelo virgen. Una población que no tiene contacto, entonces produce una mortalidad que supera en algunos casos el 40%, y es una viruela además que se denomina confluente o hemorrágica. Ahí tienen ustedes algunas cifras posteriores, porque gran parte de la población que estaba en este territorio no había tenido contacto y no tendrá contacto más frecuente con los europeos, más que con el avance de la frontera justamente que se da entre el siglo XVIII y el siglo XIX, bastante tiempo después de la aparición de la viruela de manera masiva y generalizada en el siglo XVI en otras áreas de América. Bien, para que ustedes tengan una idea de qué lugar, de qué ciudad estamos hablando, Buenos Aires era una ciudad muy pequeña en ese entonces, y allí, se instala
digamos, de manera acompañando las reformas borbónicas, el virreinato del Río de la Plata, y luego, en 1798, el protomedicato. Y ahí podemos tener algo de lo cual nos convoca el seminario, que es la policía médica. Pero debemos ser cautos. Son definiciones discursivas que no cambian demasiado la situación general. Sí, el establecimiento de la idea de regular y al menos regular, digamos, los títulos con los cuales las personas se dicen a sí mismos habilitadas para el arte de curar, como médicos oficiales. El Cowpox realmente como tal ingresó, pero de la mano de empresarios, así se dice, un empresario portugués lo trae al Río de la Plata en 1805 a través de personas. Esto era muy usual en la época y se mantuvo en el periodo que estoy analizando y lo trae en el cuerpo de otras personas para a su vez inocular. Esto nos va a parecer raro, pero era una práctica bastante usual. Prácticamente es la única medida sanitaria que encuentro a través de la figura de un personaje muy interesante que es Miguel O'Gorman, que está en contacto muy directo con quien inicia esta práctica en Inglaterra. Es un médico que nace en Irlanda, que luego practica la medicina en Galicia, que se contacta en Inglaterra con Jenner, que lleva esta práctica a España y que a partir de allí pasa al Río de la Plata como el primer protomédico. Pero ahí se mezcla esto con una situación muy interesante a nivel político, porque el virrey y también el rey dudan en nombrarlo como tal porque él ha nacido en una patria que no es España, que no es América y que es Inglaterra. Y se inicia un conflicto muy importante que tiene una intervención aquí en el territorio que estoy realizando, que estoy analizando, a través de lo que se llama las invasiones inglesas. Y aquí se empieza a hablar de un fenómeno muy interesante, que es cómo la vacuna que se ha traído en 1805 empieza a degenerar, un término también de la época, ¿sí? Y que nos habla de las dificultades de conservar esto a través de lo que a mí me parece son, digamos, reservorios que no son más que las personas y en general niños. Otro protagonista vinculado con este fenómeno relacionado con la variolización y el proceso de conservación de la vacuna es uno de los primeros conservadores justamente de la etapa independiente, que es Saturnino Segurola. Ustedes recuerden que hacia 1810, justamente en un sitio que es Sevilla, llega la noticia de la caída de la Junta de Sevilla en el Río de la Plata, en la otra punta de la geografía americana. Y ahí se inicia un proceso muy confuso de guerras, de dificultades políticas ingentes, de los cuales un poco ya referido al norte de América del Sur, quien me precedió en el uso de la palabra, pero que también está presente esa idea de desorden, de caos, de dificultades administrativas y políticas. Y la vacuna está metida allí. ¿Por qué? Porque una de las cosas fundamentales es qué hacer y cómo provocar y continuar con esta práctica que vuelve a ser la única que tiene el gobierno independiente. Entonces, la situación particular es cómo conservarla. Y aquí participa Saturnino Segurola, que no es médico, es sacerdote, doctor en teología. ¿Sí? Sí, ya lo vi. Ya lo vi, yo me voy a arreglar. En particular, él también tiene a cargo una institución, como Miguel O'Gorman, que es el asilo de niños huérfanos, ¿sí? Y a partir de allí también, digamos, vacuna y a la vez traslada ese producto a otros lugares, acompañando que la propuesta de vacunar a indígenas que están en distintos puntos y sobre todo a soldados de los ejércitos de la patria, como así se los llama. El tercer protagonista que les quiero mencionar está, digamos, ubicado ya entre la tercera y la cuarta década del siglo XIX y es Francisco Xavier Muniz, que él es
cirujano, militar y científico, y ahí hay un signo de pregunta porque no tiene un entrenamiento como tal. Sin embargo, es el que produce un hecho bastante inusual, que es la observación de la aparición del cowpox en el Río de la Plata. Esto lo informa, toma una muestra en una vaca, ¿sí?, que sufría esa enfermedad, vacuna con ella a su hija, lleva a su hija a Buenos Aires y ahí produce la vacunación de otros niños. Esto impacta no solamente en Buenos Aires, sino más allá de Buenos Aires, y se informa a la sociedad jeneriana, ahí está la imagen de John Epps, y a partir de allí Muñiz tiene muchos reconocimientos. Se contacta con Darwin por otro tema que si quieren les voy a contar, pero no ahora. Y es una persona muy reconocida. Me gustaría también hablar de cómo se traslada la vacuna, a través de cuerpos infantiles sobre todo, y de qué manera la vacuna está unida no precisamente al Estado, sino a todo un cúmulo de personas que están lucrando con la vacuna, que son, le llamamos emprendedores, porque estoy usando un término bastante actual, pero realmente no sabemos muy bien qué son. Si son médicos, si son cirujanos, hay parteras, mujeres que ponen esto a las mujeres que dan a luz y a sus hijos recién nacidos porque saben que los bebés son más sensibles. ¿Y cómo lo trasladan? Que es todo un tema. Ahí tienen para leer, digamos, cómo se hace la práctica de la vacunación en una etapa muy posterior a la que estoy señalando. Y las conclusiones. En principio, me interesaba ver en esta propuesta de qué manera esto que llamamos la policía médica, hay una cierta continuidad entre etapas que tradicionalmente los historiadores políticos hemos separado en dos bloques. Por un lado, lo que sería la etapa virreinal y lo que es la etapa de la independencia, pero hay una continuidad y la intención de algunas de las personas que están implicadas en ella en darle continuidad a esto, porque ya digo, es prácticamente la única, ¿sí? Luego, una cuestión que desarrollé muy poco es cómo la situación política afecta a los protagonistas. O'Gorman era inglés, pero a su vez, para los que están en el virreinato, es español. Y entonces inmediatamente pierde la posibilidad de continuar en el protomedicato. Los otros dos están vinculados con el mundo nuevo que se crea a partir de 1810 y entonces tienen más estabilidad, pero a su vez se ven afectados por todas las luchas de la independencia. Luego, hay una cuestión muy importante, es cómo afecta esto a las sociedades que están en contacto con digamos, lo que sería la frontera, una frontera abierta, y cómo este contacto tiene muchísimo que ver con la viruela. Yo en otros trabajos lo he avanzado más, porque de qué manera la inoculación y la variolización se utilizan como armas, tanto para vincularse como para negar esa posibilidad. Y hay un conocimiento bien profundo ya de cómo afecta la viruela a las sociedades y pueblos originarios. Luego, una cosa que me interesa mucho, cómo se utiliza a seres humanos en esto, ¿sí? Entre ellos a los niños huérfanos. Los tres protagonistas que señalé, repito, los tres tienen contactos muy fluidos con la única institución que del virreinato pasa a la época independiente, que es este espacio donde se nucleaban los huérfanos. Y nunca lo dicen, porque es una cuestión muy complicada de verlo, pero a través de lecturas indirectas podemos ver que esa posibilidad del acceso directo a niños significaría también la posibilidad de tener el reservorio vivo y la transmisión. Y bueno, otras cuestiones que tienen que ver con las prácticas tan artesanales y de qué manera eso provoca resistencia en la población. Y una cuestión que voy a referir muy rápidamente, de qué manera la vacuna tiene otras terminologías. La vacuna, ya estoy terminando, la vacuna segura. ¿Qué es la vacuna degenerada? La vacuna indígena es cuando se redescubre en el Río de la Plata. Y finalmente,
Lo que me llama la atención es por qué ese proceso que se publicita tanto de redescubrimiento del cowpox no se produjo antes. ¿Y por qué no se produjo antes? En Gran Bretaña y en el Río de la Plata hay un hecho muy común, que es las vacas. Las enfermedades deberían ser comunes, pero sin embargo se observa un tiempo relativamente largo en relación con esto. Y el proceso que tiene que ver con realmente la producción de vacunas en condiciones seguras tiene que ver con un proceso posterior que le llamamos la tecnología de la confianza y es parte de otra charla. Muchas gracias.